Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Gracias por la vida, por el trabajo, por todas las personas que siguen este canal. Gracias, Señor Jesucristo, por el proyecto que nos das de continuar leyendo el Concilio Vaticano II. Danos el entendimiento y la sabiduría. Permítenos darte poder, gloria y majestad. Y te ruego, Señor, que nos des el entendimiento y la docilidad para estar con nuestra Madre la Iglesia siempre. Nunca solapar el pecado, pero siempre con ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, recordemos que estamos en el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium. Estábamos en el capítulo 3, artículo 93. Restitúyase a los himnos en cuanto se restitúyase a los himnos en cuanto se sea conveniente la forma primitiva, quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico o es menos conforme a la piedad cristiana. Según la convivencia, introdúzcase también otro que se encuentre en el rico repertorio himnológico. Creo que ahorita quizás se tendría que hacer un cambio que diga también mitológico o protestante. Porque hay muchos que están poniendo cosas protestantes en los cantos, aunque el himno es un poco diferente, pero los cantos también lo están haciendo. Ya cada vez más se oyen más cantos protestantes y eso no debe pasar en la misa. La misa tiene que tener 100% católica, litúrgica, ni siquiera católica, que también es obviamente, pero sobre todo la música tiene que ser litúrgica. Tiempo del rezo de las horas, artículo 94. Ayuda mucho tanto para santificar realmente el día como para recitar con fruto espiritual las horas que en su recitación se observe el tiempo más apropiado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. Obligación del oficio divino, artículo 95. Las comunidades obligadas al coro, además de la misa conventual, están obligadas a celebrar cada día el oficio divino en el coro en esta forma. A. Todo el oficio, las comunidades de canónigos, de monjes y monjas y de otros regulares o obligados coros por derecho o constituciones. B. Los cabildos catedrales o colegiales, las partes del oficio a que están obligados por derecho común o particular. C. Todos los miembros de dichas comunidades que tengan órdenes mayores o hayan hecho profesión solemne, exceptuados los legos, deben recitar en particular las horas canónicas que no hubieran rezado en coro. Recitación privada de las horas, artículo 96. Los clérigos no obligados a coro, si tienen órdenes mayores, están obligados a rezar diariamente en privado o en común todo el oficio, o tenor del artículo 89. Conmutación de las horas con una acción litúrgica y dispensa, artículo 97. Determina las rúbricas las oportunas conmutaciones del oficio divino con una acción litúrgica. En casos particulares y por causa justa, los ordinarios pueden dispensar a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio, en todo o en parte, o bien permutarlo. Aquí nos está hablando muchas instrucciones para el clero, para las órdenes. Oración pública de la Iglesia, artículo 98. Los miembros de cualquier instituto de estado de perfección que, en virtud de las constituciones, rezan alguna parte del oficio divino, hacen oración pública de la Iglesia. Asimismo, hacen oración pública de la Iglesia si rezan, en virtud de las constituciones, algún oficio parvo, con tal de que esté estructurado a la manera del oficio divino y debidamente aprobado.
Recitación comunitaria del oficio divino, artículo 99. Siendo el oficio divino la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico, que alaba públicamente a Dios, se recomienda que los clérigos no obligados a coro y principalmente los sacerdotes que viven en comunidad o se hallan reunidos, recen en común al menos una parte del oficio divino. Todos cuantos rezan el oficio, ya en coro, ya en común, cumplan la función que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por la manera externa de proceder. Conviene además que, según las ocasiones, se cante el oficio en el coro y en común. Participación de los fieles en el oficio, artículo 100. Procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la iglesia los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda asimismo que los laicos recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso si viven en particular. Uso del latín o de la lengua vernácula. Artículo 101. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para ello, aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder a cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36. 2. El superior competente puede acceder a las monjas y también a los miembros, varones no clérigos o mujeres, de los institutos de estado de perfección, el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aún para la recitación coral, con tal de que la versión esté aprobada. 3. Cualquier clérigo que, obligado al oficio divino, lo celebre en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere en la parte 2 del artículo, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. Capítulo 5. El año litúrgico. Sentido del año litúrgico. Artículo 102. La Santa Madre la Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica del Divino Esposo. Cada semana en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. María en el siglo litúrgico. Artículo 103. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente, como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Fiesta de los Santos, artículo 104. Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos,
que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. Miren, mis hermanos, cómo la iglesia habla hermosamente de los santos de la Virgen María, pero en ningún momento nos dice que son dioses. Entonces yo no sé de dónde sacan la barbaridad los hermanos no católicos que nosotros somos idólatras, cuando la iglesia nunca nos enseña eso. Entonces, solo para que sepan, ¿por qué hablo mucho de los protestantes? Uno, porque es el ministerio que Dios me ha llamado. Y dos, porque están haciendo mucho daño ya por 500 años. Y ya es hora de empezarles a poner un alto. Artículo 105. Por último, en diversos tiempos del año, de acuerdo a las instituciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad, espirituales y corporales, de la introducción de la plegaria y las obras de penitencia y misericordia. En consecuencia, el Sacrosanto Concilio decidió establecer lo siguiente. Revalorización del domingo, artículo 106. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que es llamado con razón el día del Señor o domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Por esto el domingo es la fiesta primordial. Debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Hermanos, el domingo es de los días más sagrados que tenemos, donde no hay negociación, se va a misa, punto. Ojalá y vayamos confesados, ya que la iglesia requiere una vez al año, no podemos decir tienen que, pero ojalá que tomemos la Eucaristía regularmente. El domingo es por excelencia el día mayor. Por favor, no dejen o no cambien su horario de ir a misa por un mendigo partido de fútbol, por ningún deporte, por ninguna actividad. Ay, voy a ir a misa ahora porque mañana tengo esto que hacer y así estoy libre. ¿Libre de qué? ¿De cuándo acá la misa aprisiona? La misa es lo primero y lo más importante. Y el domingo ni es para andar en fiestas, ni es para andar de compras, es para el día del Señor. El día del Señor es pasar tiempo en familia. El día del Señor es compartir con familiares. Vean que digo familia y familiares. Tu familia son tu padre, si estás casado, tu esposa o esposo y tus hijos. Punto. Los suegros no son familia, son familiares. Los padres no son familia, son familiares, ya que estás casado. Tus hermanos, hermanas, no son familia, son familiares. Nuestra familia ya casados es mi esposa en mi caso y mis hijos. Mis padres, mis suegros, mis cuñados, mi hermana, mis sobrinos, son familiares, por duro que se oiga. Hoy en la mañana vi un meme tan, pero tan triste que me dio leerlo. Y de gente que se llama católica. Muchas veces, yo diría casi siempre, no tienen la culpa. Lo hablan basado a sus experiencias que les tocó vivir o basado a una pobre formación católica. Decía, ama más a tus hijos porque tu esposo un día será de otra. Yo estaba que me jalaba las greñas, casi que respondo, pero es una persona muy importante en mi vida, le debo respeto, es mayor que yo y dije, bueno, oraré por la persona.
Pero perdone que lo diga de esta manera. Qué manera tan estúpida de vivir. Los hijos obviamente los tenemos que amar, pero nunca podemos comparar el amor de los hijos al amor de la pareja. Porque a los hijos ni se les ama eróticamente, ni se les ama como esposo o esposa. A los hijos se les ama filialmente, como a hijos. Eso es una. Segunda, no se trata de amar más a los hijos que a la esposa, porque no se puede amar más a uno que a otro. Los hijos tienen su lugar. La esposa y el esposo tienen su lugar. Pero si cometemos el grave error de darle más importancia al amor de los hijos que al amor de los esposos, ya perdiste tu guerra en el matrimonio. De por sí es difícil el matrimonio, y pensando así, nunca durarás en un matrimonio. Tercero, ese no es el mandato de Dios. El mandato de Dios es que cuando tengamos hijos, nosotros los eduquemos para que aprendan a volar. En otras palabras, los educamos para que salgan de nuestra casa y se independicen. Si no hemos sabido hacer eso como padres, hemos fracasado increíblemente. 2. Dios mandó y dijo que al casarnos con nuestra pareja, seremos una sola carne. Y Dios nos mandó a amar, dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No dijo, amen a sus hijos como el Padre ama a sus hijos. No. Así que no se dejen llevar por esos pensamientos erróneos, malignos, aunque quizás no son con mala intención, pero son malignos. Eso hace mucho daño. Primero está tu esposo o tu esposa, después los hijos, porque los hijos un día se van a ir. Y si no los has aprendido a que se vayan, piénsale, estamos haciendo muy mal trabajo. Entonces no, a la esposa o al esposo se le ama como esposa o esposo y se le da su importancia y su primer lugar. Y a los hijos se les ama como hijos y tienen el segundo lugar. Ahora eso es diferente si son bebés, son niños y ocupan atención. Obvio se les da todo en su lugar. Pero en cuestión de que a la hora de la hora, quien va y debe de envejecer contigo es tu esposa y tu esposo. Y pensando así, nunca envejecerás con nadie. Morirás solo o sola. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo. La paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana.